Bien, continuamos con la segunda parte de esta entrega que le estoy dando de las pruebas unitarias. Ok, nuevamente les recuerdo, soy Hugo Fernández. Mi Twitter es Hugh Fernández y mi página web www.hughfernandez.com. Ok, bueno, continuando con la segunda parte, vamos a ver una rutina muy importante que es la rutina assert. Ok, y pues vamos a indagar un poco acerca de lo que es la librería principal para las pruebas unitarias y una de las rutinas más frecuentes. Yo voy a aplicar el día de hoy una sola porque es un tema un poquito extenso. Y bueno, vamos a ver esta rutina, que es assert, ok, este espacio de clase dentro del espacio de nombre Microsoft Visual Studio Test Tool Unit Testing. Ok. Eh, bueno, este espacio de nombres de tipo assert es un método de prueba que puede llamar a la cantidad de métodos de la clase assert que desee. Pues un ejemplo puede ser assert.orEqual o la clase assert tiene numerosos métodos entre los que elegir entre los que podemos elegir, y muchos de esos métodos tienen varias sobrecargas. Ok, podemos también trabajar acerca de lo que es el collection assert para comparar colecciones de objetos y comprobar el estado de una o más colecciones. Ok, tenemos el string assert, donde utiliza la clase para comparar cadenas, más que todo para cadenas. Esta clase contiene una variedad de métodos útiles como el string assert .contains, o sea, si contiene algo dentro de la palabra o dentro de la cadena, perdón. String assert.match, si coinciden dichas cadenas. Si comienza con, o sea, eso es como es más para lo que es la parte de las cadenas. ¿Ok? Tenemos el assert failure session. eh, Perdón. Se inicia siempre que una prueba produce errores. ¿Ok? Una prueba produce errores si agota el tiempo de espera, si inicia una excepción inesperada o si contiene una instrucción assert que genera un resultado de error. ¿Ok? Entonces, más que todo arroja esa excepción. Tenemos el assert inconclusive exception, que se inicia siempre que una prueba genera un resultado de no concluyente. Normalmente se agrega una instrucción assert inconclusive a una prueba con la que todavía se está trabajando. Perdón, para indicar que no está lista para ejecutarse. ¿Okay? Bueno, para esto hay una cierta estrategia, ¿okay?, alternativa, que es marcar la prueba y que no está lista para ejecutarse con el atributo ignore. ¿Okay? Esto lo podemos ver un poquito más adelante. ¿Okay? Sin embargo, esto tiene la desventaja de que no es fácil generar un informe sobre el número de pruebas que no se han implementado todavía. Bien. Bueno, estos tipos de rutinas podemos explicarlo un poco más a detalle en otras entregas. Yo me voy a concentrar en la primera, que es como la que más se utiliza y es la más llevadera para nosotros, para nuestro código y para hacer lo que le llamamos la cobertura de código. Es algo que también les voy a explicar ahorita. ¿Okay? Tenemos, bueno, para continuar, tenemos el Unit Test Assert Exception, donde se escribe una nueva clase de excepciones assert si se hace que esa clase herede de la clase base Unit Test Assert Exception. Será más fácil identificar la excepción como un error de aserción en lugar de excepción inesperada, ¿okay?, iniciada de la prueba o el código de producción. Pues
es más como otra sobrecarga más de lo que es la excepción de asserts. ¿Ok? Tenemos también el expected exception attribute, donde representa un método de prueba con el atributo, con este atributo, cuando desea que el método de prueba compruebe si una excepción que espera ser iniciada por un método de su código de desarrollo realmente se inicia en ese método. ¿Ok? Bueno, no me voy a detener más a explicarle estas últimas porque en otras entregas les voy a hacer llegar esas demostraciones. ¿Ok? Vamos a partir todas de la primera. Y bueno, en el demo de hoy les voy a dar esa. Y bueno, todas estas rutinas pertenecen al espacio de nombre Microsoft Visual Studio Test Tool Unit Testing. ¿Ok? Pues esto suministra clases que proporcionan compatibilidad para pruebas unitarias. Este espacio de nombre contiene numerosos atributos que indican información de prueba para que el motor de pruebas relativa a origen de datos, orden de ejecución de método, administración de programa, información de agentes y host de datos de implementación. El espacio de nombres Microsoft Visual Studio Test Tool Unit Testing también contiene excepciones de prueba unitarias personalizadas, que son más que todo las cuatro últimas que nombré. ¿Okay? Y bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la demo como tal. Ok. Como punto de entrada para hacer este demo, tenemos que especificar un poco que vamos a correr este ejemplo en Visual Studio 2017. Ok, vamos a hacer acá un paréntesis y vamos a explicar un poco lo que es la parte de la cobertura. Okay. Como les había explicado anteriormente en la teoría, la cobertura es el ámbito o todo el abarcado de código que prueba código. ¿Me explico? Entonces, tenemos un código armado, sea un view model, sea una entidad, sea un proveedor, o implementación X, donde en esa implementación necesitamos abarcar la mayoría del código, ¿ok? El código que deseamos probar. Para probar dicho código tenemos lo que llama precisamente la cobertura. Los grados de aceptación de cobertura son mayores al 80%. Esto lo vemos ahorita. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy a la documentación de Microsoft, la oficial, pues aquí colocamos cover in code en Google y vemos que explica una serie de pasos, o sea, de cómo usar la cobertura de código para determinar cuánto código está siendo testeado. Acá en la explicación, acá está todo, pero lamentablemente esto corre en Visual Studio Enterprise. Nosotros los pobres mortales usamos Visual Studio Community. Me incluyo dentro de ello, o sea, yo pudiese usar el Enterprise, pero prefiero usar como toda la parte no difícil, más la normal en la que un programador en su situación diaria debe enfrentarse. ¿Ok? Pues Visual Studio Enterprise se puede encontrar, se puede comprar, se puede pagar. Y bueno, en su documentación pueden ver que está muy bien explicado lo que es la cobertura de código, cómo utilizarlo, ¿ok? Y su forma de usarlo, sea código externo, código interno, las líneas de comando donde quieren usarlo, para análisis de código. Ok, pero bueno, yo me fui por el otro lado de bueno, bonito, barato. Y entre varias aplicaciones o varios plugins que conseguí por ahí, la mayoría son pagos. Ok, nosotros los pobres mortales siempre dependemos de a veces nuestros recursos que tenemos a la mano.
Y bueno, a mí se me ocurrió conseguir por iniciativa uno un poquito más llevadero, libre, y que prácticamente hace lo que queremos tener y encontrar. Entre ellos encontré uno que se llama Axo Cover. ¿Ok? Pues está bien, es gratis. Pues abarca lo que es el coverage de código en .NET, perdón. Pues con OpenCover y pues prácticamente hace lo que queremos. ¿Okay? Simplemente lo descargan, cierran Visual Studio, lo vuelven a instalar. Él se encarga de hacer todo el proceso. Es simplemente un plugin que se instala en Visual Studio. Bien. Entonces, bueno, una vez instalado el Axo Cover, pues vamos directamente a lo que es la parte de código. Yo tengo acá Visual Studio en su versión Professional 2017. Pueden bajar el Community normal. Pues simplemente lo que hago es New Project. Ok, y acá le digo, esto fue un experimento que estaba haciendo con COBOL, imagínense, trabajando con COBOL. Acá tenemos, pues no me interesa tanto la parte de lo que es lo que voy a trabajar, sea WPF, sea un archivo web. Ahorita lo que voy a explicarles es el uso de los asserts en las pruebas unitarias. Y entonces pues abrimos un proyecto de tipo consola, donde le decimos console app test. ¿Ok? El framework no me interesa tanto, pues si quieren usen el que deseen. Yo lo dejo en el 6.1. No tiene, sí tiene algunas diferencias en el 7.1, pero lo que vamos a usar no es algo totalmente nuevo o algo totalmente exclusivo de la plataforma .NET 4.7.1. ¿Ok? Le damos OK. Esto nos genera el proyecto. ¿Ok? Pues simplemente es el típico proyecto de consola, pero nosotros nos vamos a presentar un caso de estudio donde queremos crear un proveedor de datos. ¿Sí? Vamos a crear un proveedor de datos, pero no nos vamos a centrar en lo que es la conexión a SQL, ni vamos a hacer tablas, ni vamos a hacer nada, sino que todo lo vamos a hacer de modo fake, de modo, como dicen por acá, de mentira, de mentirita. Pero es simplemente para probar si funcionan los métodos, si trae los valores y la explicación como tal de lo que es el uso de los métodos hacer. Entonces, pues para empezar, voy a empezar a crear lo que es un proveedor de jugadores, players, algo sencillo, donde no es tanto lo que es el proveedor o la implementación, sino luego lo que es la parte de el uso de la prueba unitaria. Entonces, vamos acá a lo que es en la parte de el Explorer Solution. Okay, perdón. Vamos a hacer una carpeta. Okay, una carpeta llamada Entities. Okay. Vamos a hacer otra carpeta llamada Interface. Okay. Vamos a hacer otra carpeta llamada Service. Bien, el uso de esto es como para crear un proveedor de datos donde vamos a crear lo que es la entidad. La entidad viene siendo la definición de la tabla, de la base de datos. La interfaz es por la que se va a mover a través de los tipos de métodos. Vamos a hacer una especie de CRUD,
Vamos a hacer un crear, actualizar, insertar, obtener, y todo acá. Es simplemente la interpretación abstracta de lo que vamos a hacer. Y en la parte de los servicios vamos a hacer lo que es la implementación como tal de la interfaz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué separo la interfaz de los servicios? Esta es una práctica que deben de adoptar siempre en sus proyectos. Nunca hagan servicios de manera implementada directamente. Siempre traten de usar interfaces como medio de entrada. ¿Ok? Pero bueno, estos son otras explicaciones, son buenas prácticas. Vamos a quitar un poquito la lupa para acá. Vamos a crear una nueva clase. Ok. Vamos acá a crear la clase. Ok. Y le voy a llamar. Vamos a llamarle player. Ok. O jugador. ¿Sí? Bien. Vamos acá a darle un poquito más de. Acá. Ok. Para que lo vean bien. Entonces empezamos declarando la clase pública. Okay, esto no es más que sencillamente nociones básicas de programación. No me voy a detener en esto. Voy a crear las propiedades de dicha tabla. Vamos a suponerlo así. Donde posee un ID, posee un username. Ok. Okay. Posee también un full name. Okay. Posee también vamos a darle un atributo que sea tipo float, de tipo, pues va a ser la experiencia del usuario, de ese jugador. Vamos a también a darle una relación a una tabla. No la vamos a usar, pero vamos a darle congruencia a esta tabla. Vamos a llamarle person ID. Okay. Vamos también a crearle pues una relación hacia una tabla de seguridad. Estos son términos que luego veremos. Security ID. Okay. Vamos a darle también un atributo de último acceso, como decir que el último acceso del jugador. Vamos a darle un tipo de dato datetime, anulable, last access. Vuelvo, repito, no me voy a detener a explicarles nociones básicas de programación. Esto lo veremos luego. Aquí el centro es el foco es lo que es la parte de pruebas unitarias. Pero necesito crear todo este ambiente de desarrollo para que puedan ver más a perfección qué se hace en esta o qué se implementa, pues, para que puedan ejecutar sus pruebas unitarias de manera muy eficaz. Ok, vamos a crear un tipo de una propiedad datetime, vamos a llamarle create on, que es la fecha de creación del registro. Y por último vamos a ver updated on, ok, la fecha de actualización del registro. Bien, entonces ya tengo acá bien explícito el modelo. Esto es una entidad. Aquí siempre traten de utilizar siempre los using necesarios. Esto sí se los voy a decir. Sean muy rigurosos con esto. Esto consume mucha memoria. El crear mucho o el declarar muchos using en una clase, ¿okay? Porque eso mapea contra las DLL y eso genera gastos y costos de memoria. Pero bueno, esa es otra explicación también. Me da por explicar todo de una vez, pero no podemos darlo todo
todo en una entrega. ¿Ok? Bueno, ya creé la entidad player. Vamos a crear ahora una interfaz. Vamos a decirle new item. Vamos a decirles acá una interfase y vamos a llamarle pues iPlayer Service, ¿sí? iPlayer Service. Vamos a crearla. Ok. Y vamos a pues simplemente bueno, primero hay que darle el ámbito, tipo de acceso público. Vamos a crear un objeto. Esto es para a término o para fines del demo. O sea, esto no es muy válido, pero debemos hacerlo para que funcione este demo. Es crear una variable de tipo lista que se llama players, donde va a almacenar en memoria los jugadores. Ok, entonces vamos a decir una lista de jugadores, okay, que fue la clase que acabamos de crear. Vamos a llamarle players y le ponemos los accesos, los accesores. Acá decimos para traernos la entidad. Acá en traemos la carpeta entities. No necesito trading, necesito text, link queue, collection C. Pero bueno, aquí le damos al bombillito y le decimos remover. Aquí ve que usan estos dos. Vamos a crear un método, vamos a crear los métodos CRUD. Entre ellos vamos a crear un enumerable para que me devuelva una lista de una colección de tipo player, ok, que se va a llamar get all players, ok. Sencillamente son las enumeraciones de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un método que me devuelva un jugador específico, ok, entero. Vamos a traer el player ID. Vamos a hacer otro método que es pues vamos a decirle de tipo booleano anulable, que inserte un jugador, insert player, ok, y le decimos que es de tipo player. El parámetro a recibir para insertar, vamos con el update para actualizar un jugador. Aquí es player, y por último, pues de los que se me ocurren, es el delete player, ok. También pues envío todo el objeto ahorita. Luego se puede enviar solo el ID o el entero, que es el ID para poder borrar el registro. Pero bueno, esto es a fin ahorita de solo explicación. Y bueno, ya tenemos la interfaz de tipo iPlayer. La interfaz se llama iPlayer Service, donde vamos a ejecutar estos métodos y vamos a almacenar temporalmente todo lo que ocurre en este CRUD en esta variable players. De hecho se llama players, ok. Es una lista de jugadores, ok. Y si nos vamos con F12, nos vamos a la entidad, es la que acabamos de crear, donde tiene todos las propiedades con las que vamos a trabajar. Ok, ya generé acá entonces lo que es la interfaz. Tenemos la entidad y ahora vamos con los servicios. Si yo estuviese implementando pues si estuviese implementando en la vida real un proveedor de datos,
o un proveedor, simplemente genero el normal. O sea, a lo que voy es que vamos a crear acá player, ajá. Sí, vamos a crear entonces el normal. Le vamos a implementar todo vacío y luego vamos a hacer uno que le llaman fake service, que es el servicio que me va como a crear o va a hacer toda la implementación, digamos, de a mentira. ¿Ok? Es como que fuese ido hacia la base de datos, se trae valores, como que fuese insertado un valor real en SQL Server, como que fuese actualizado, como que fuese borrado, como que fuese obtenido todos sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que queramos jugar, pues. Es a eso lo que voy. Entonces vamos a crear primero el servicio como tal, Layer Service. Ok. Vamos a darle un acceso de tipo público y que esto herede de iPlayer Service. Ok. Simplemente le damos acá que se traiga las interfaces. Le damos acá que implemente la interfaz. Y voilà. Aquí tenemos todo. Bien. Acá como siempre borramos los using que no sean necesarios. ¿Sí? Pero bueno, esto ya sería lo que es la parte de el manejo directo hacia la base de datos, donde aquí sí hago toda la implementación hacia la base de datos. No me voy a centrar ahorita en crear conexión de datos, ni hacer tablas, ni crear accesores, ni rutinas de SQL Server. Aquí la finalidad es crear un servicio para probar las pruebas. Dichas pruebas utilicen código o situaciones que no sean reales, ¿sí? Simplemente es para mera prueba de la prueba, ¿ok? Entonces, creamos acá otro servicio de mentira que le podemos llamar fake player service, ¿ok? Y podemos decir aquí lo mismo también. Para eso separo de la interfaz iPlayer Service. El crear interfaces no es nada obsoleto ni nada o sea, nada, o sea que es algo, son buenas prácticas para nosotros crear un ambiente de desarrollo mucho más llevadero, aislar los objetos, crear todo de una manera más ordenada, ¿ok? Entonces, bueno, como ya les vengo explicando, creamos un método fake player service y lo implementamos, ¿ok? Esto no lo necesito, esto lo podemos llenar ahorita en el constructor con esta rutina, ¿ok? Vamos a hacer un método que rellene a los jugadores, que se llame fill, sí, fill players, ok, y que esto me dé un toList. Ahorita les explico por qué. Entonces vamos a crear el método. El método es privado, private enumerable de tipo player, ok, se llama fill players, ok. Vamos a crear una variable auxiliar players, le decimos new
list players, una lista de jugadores. Ok, vamos a inicializarlo y bueno, empezamos a rellenarla. Sencillamente hacemos un for, pues vamos a decirle del valor 1 al valor 20 aquí. Ok, y acá a all players .add, estas son las rutinas de la lista, vamos a llenarlos con un nuevo jugador, new player. Ok, pues bueno, aquí empezamos con llenarlo la variable i del for. Le podemos, si esto va en un ciclo de uno en uno, pues va dándole sus IDs. Full name, le ponemos el nombre de la mentira, autogenerable. Ok, yo utilizo esta técnica. El username también, UID, new ID, y le decimos toString, sencillamente para rellenar el tipo de valor. Pues lo mismo con createOn, le decimos que es un datetime.now, como que si estuviese insertándolo en este momento. Pues el last access también, vamos a decirle now. Vamos a person ID, le ponemos también su ID que venga congruente con el ID del mismo registro. Hacemos un security ID y pues simplemente es rellenar new ID. La experiencia, vamos a darle un new random, acá next, pues un random acá que multiplique por 700 dependiendo del valor que vaya obteniendo. Ok, y estos simplemente son datos dummies, son datos de mentira que voy llenando en memoria para trabajar. Me faltó acá el retorno. Esto tiene que retornar all players. Ok, entonces acá que dice no retorno, es que está acá adentro. Vamos a sacarlo acá. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Bueno, lo que me aconseja es que le ponga un valor mayúscula. Vamos a ponerle aquí mayúscula. Bien. Pues aquí simplemente, pues él automáticamente Visual Studio autocoloca acá cuando haces una implementación automática, le coloca el not implement exception. Nosotros simplemente borramos esta invocación. Ok, y empezamos. El delete no es más que, pues lo que se me ocurre es el players .remove y el jugador. Ok, esto devuelve un booleano y nosotros devolvemos también un booleano. El get all pues no es más que retornar jugadores, nada del otro mundo. El get player lo que hace es retornar players. Aquí si uso LinkQ, first, que no estén familiarizados con LinkQ, esto no me voy a tener tampoco a explicarlo. Pues devolvemos el primero que consiga, pues con el ID de player ID.
que viene por parámetro. También tenemos acá el insert y el update. Para insertar tenemos que contar los registros. Para este tenemos que hacer, vamos a hacer una variable auxiliar count before. El count before es adelante. Le decimos acá players.count acá, ok, y decimos que el player.id, que es este objeto, ok, .id, como viene vacío, tenemos que darle un valor. Vamos a darle lo que lleva el conteo más 1, pues un ejemplo sencillo. Y al objeto players le agregamos ese jugador, lo va a agregar al final de la colección, ¿okay? Y para retornar un valor le decimos pues no más que players.count es diferente a esta variable auxiliar. Vamos a reutilizarla, el count before, ok. Si devuelve lo mismo, quiere decir que no procesó, y si devuelve diferente es porque sí procesó el usuario, o sea que sí lo ingresó, sí ingresó el jugador. Si esto, ok, exacto, si esto es igual, si es igual retorna falso, y si es diferente es verdadero. Muy bien, ok. Y vamos a el último, que es el actualizar. Pues para actualizar necesito crear, o necesito traerme el jugador a actualizar, ¿sí? Y es players.first or default. Yo uso siempre este, es solamente costumbre, pero uso este. Lo busco por el ID de player.id. Se supone que ya posee un ID. No me voy a tener a validar porque sencillamente son procesos. O sí, vamos a validar un poco la defensiva. Decimos aquí player to update. To update es igual a nulo. Ok, retorna falso. Y si no, viene para acá y a players.remove, exacto, a players to remove le decimos player to update. Exacto, esto quiere decir que se trae un valor, lo borra, luego vamos a colocarle a la propiedad updated on, le ponemos un valor para decir que se insertó o se actualizó, ok. Esto es como emulando el manejador de base de datos, que actualiza el valor, ok, en el proveedor. Y luego una vez que lo haya modificado, que modificó este parámetro que viene por acá por la función, lo que hago es agregarlo de nuevo, luego que lo borro, player, ok, y retorna esto a la final, retorna verdadero, ya que pasa por esta validación, ok. ¿Sí me explico? Entonces, pues mira, básicamente es un CRUD de a mentiritas, como dicen. Pues mire, acá también voy a remover los using innecesarios. Estos son los que usa para la implementación. Simplemente cuando llame a un constructor de tipo fake player service, esto va a llenar los jugadores,
ok, con datos de mentira, datos dummy. Su delete nada más remueve o quita el jugador dentro de la colección. Esto nada más devuelve los jugadores. Este se trae el primero que venga por el ID que viene por parámetro. Este inserta un jugador, pero hay que darle un valor al ID. Ok, acá esta lógica también para retornar verdadero o falso si el conteo es igual o si cambió. ¿Qué otra cosa? Y el update, que es un poquito más, es como para guardar en memoria el jugador que queremos borrar, si existe. Si no existe, le retorna falso, y si existe, pues, continuamos. Borramos el jugador el jugador que deseamos cambiar de la lista de jugadores. Actualizamos el updated on, que es el parámetro o la propiedad de actualizado, con el datetime.now, y le agregamos el jugador que viene por acá por parámetro, que es el que queremos actualizar, y retornamos verdadero. Ok, bueno, entonces ya tenemos ya básicamente lo que es una implementación de un proveedor, pero de mentira, con la palabra fake. El verdadero es este. No me voy a detener a explicarlo, pero son las explicaciones o toda la implementación real de la base de datos. Pero nosotros necesitamos probar que todo está funcionando bien primero. Entonces, bueno, una vez ya teniendo player, teniendo la interfaz, el servicio de mentira y el servicio real, procedemos a crear su proyecto de prueba. Esto no es más que clic derecho, agregar new project, ok, y decimos acá en Visual C Sharp, en test, agregamos acá el proyecto Unit Test Project, ok. Decimos acá, vamos a llamarle console app test.test. Ok, esto como nomenclatura para separar lo que es los proyectos reales de los proyectos de prueba. Ok, entonces acá, bueno, como ven acá, me generó el proyecto de prueba con sus propiedades, con sus referencias y un archivo unit test. Pues esto le podemos decir test provider CRUD, por decirle. Le cambiamos el nombre. Sí, le digo que sí. Acá es muy importante traernos esta DLL. Vamos a compilarla. Ok, hacemos compilación. Ok, hizo la compilación. Acá vamos a compilarlo también. Alt. Y vamos a agregarle la referencia. La referencia del proyecto que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que me detecte el proveedor. Acá tenemos. Le damos a solución y elegimos console app test. Ok. Le damos ok. Y ya acá se trae el console app.test. Ok, si lo pueden ver acá. Y bueno, empezamos acá con
la prueba unitaria. Ahora sí, necesitamos probar y ahora sí les voy a explicar el método assert. Pero tenemos que también explicar un poco qué se usan estas decoraciones. Se llama test class y test method. Si no la posee la clase, estas no permitirán su ejecución, la ejecución de dicha prueba. Ok, muy importante eso. Yo voy a crear un método que se llama inicializar. Sí, vamos a crear un método public void initialize. Ok, esto no es más que para inicializar el servicio y una clase que es la que voy a insertar. Acá le decimos que es test initialize para que tome como primera prioridad cuando esté creando o esté ejecutando la prueba. Ok, y luego lo vemos ahorita cuando hagamos la corrida, cuando hagamos el debug, van a ver que esto se inicializa primero, o esto es la primera parte cuando empieza la prueba. Entonces, bueno, lo que hacemos para terminar de implementarlo es nos venimos acá y vamos a crear el objeto fake, vamos a decirle fake player service, okay, para traerme el objeto fake service, lo nulo para inicializarlo. Okay. Acá me traigo esto. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito un objeto un jugador. Vamos a decirle player, le decimos player test. Okay. También le decimos nulo para que inicialice con nulo. Nos traemos su using. Inicializamos, entonces decimos que fake service es new fake player service. Si queremos probarlo con el proveedor como tal, tenemos que decirle acá esto, ¿sí? Pero en este caso vamos a probarlo con el servicio que creamos de a mentira. Vamos a crear un objeto dummy que se llama player test. Vamos a decirle acá new player. Ok, este viene siendo este de acá. Y pues miren, le ponemos acá experiencia 0, le ponemos full name, le ponemos dummy, le ponemos el created on, le ponemos datetime now, el ID no se lo ponemos, esto se lo crea el método insert, las access, les decimos datetime.now, person ID le decimos 1, no sé, por darle un valor de prueba. Security ID le decimos GUID, new GUID. Ok, y username le ponemos también un dato de mentira, user dummy. Con esto ya creamos un dato falso para poder hacer la prueba. Ok, entonces bueno, ahora sí viene la parte interesante. Vamos a cambiarle el nombre del método, le ponemos test player CRUD. Sí, test player CRUD.
Y bueno, vamos a empezar con lo que sería la prueba de la prueba. ¿Ok? La prueba del código que queremos probar. Bien, entonces presten atención. Ahora sí, para crear una prueba debemos de pensar un poquito en cómo vamos a probar un código. ¿Ok? Entonces, si ya yo tengo acá un servicio, ¿ok?, donde están implementados sus métodos básicos de inserción, eliminación, actualización, obtención de datos, entonces tengo que ir como haciendo un análisis de lo que hace el dato cuando entra y sale de SQL Server, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ir en orden. ¿Qué pasa? Para realizar la prueba completa, ¿qué deseo o qué necesito implementar para que nuestro código quede 100% probado con la mayoría de cobertura posible? Entonces, si yo creo acá un jugador para probar y tengo ya el servicio invocado, simplemente lo que primero tendría que hacer es insertar, ¿ok? Luego que yo inserto, necesito comprobar si se insertó, ¿ok? Entonces, comprobar que se insertó. Vamos a ponerlo aquí en español. Insertar registro. Comprobar si se registró. Con esto ya yo satisfago toda la inserción del objeto. ¿Qué luego necesito probar? Necesito probar que el objeto existe dentro de la colección de registro, o sea, si el registro está dentro de SQL Server. En este caso, para fines de demo, el registro debería estar en la colección que yo creé en el Fake Player Service, que es la lista de jugadores. Necesito entonces get obtener todos los registros. Luego necesito comprobar que todos los registros sean pertinentes. Aquí llamo pertinentes que sean de tipo player. Ok. Que posean más de un registro. Esto para comprobar que sí está haciendo el llenado. Necesito también sí, creo que así. Luego necesito saber si todos esos datos que yo inserté, esas propiedades que yo llené, que inserté en el nuevo registro, existen dentro del registro insertado. Entonces necesito obtener el último registro. Ok. Necesito, esta parte es muy importante. Necesito verificar que todos los registros sean iguales a los deseados. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesito crear? Necesito probar también que actualizar, comprobar que se actualizó el registro. Y por último necesito
necesito también verificar acá que no sea nulo el created on, que es el registro que comprueba que en verdad inserté el registro, ¿sí? O sea, tenemos que siempre darle como una lógica a los datos que vamos a manejar en nuestra prueba, ¿sí? Entonces no podemos hacer pruebas de algo tan sencillo, o sea, no, sino que tenemos que pensar en lo que deseamos probar para que nuestro código sea testeable, ¿ok? Como decir lo que haría una persona de calidad de software, una persona de testing. ¿Cómo probaría esa persona un proveedor? Ah, bueno, inserto el registro, compruebo que se insertó, obtengo los registros, compruebo los registros pertinentes a player, que posea más de un registro, ¿me explico? Entonces, exacto, llevando la seguidilla o llevando la consecución de toda la implementación de esta prueba, al final que actualizo el registro necesito eliminarlo, ¿sí? Eliminar registro. Y con esto lo que hacemos es no dejar rastro. O sea, se procesa, se verifica, luego se actualiza y por último se elimina, ¿sí? Y luego ya que se elimina no queda rastro. Quiere decir que ya en la base de datos, al eliminar un registro, se completó todo el proceso de ese dato. ¿Ok? Y a la vez, ese dato, ¿por dónde pasó? Pasó por todo el servicio. Todo el servicio. Y el servicio posee todos estos métodos. Si necesitase incrementar el número de métodos o hacerle más cosas, también es válido hacer la prueba de otro lado, hacer otro tipo de prueba, pero esto es como lo más básico, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, ¿cómo entonces compruebo la inserción de un registro? Sencillamente lo que hago es, vamos a colocarle acá su comentario para que quede bien documentado. Ponemos acá el resultado de una inserción. Le digo el fake service.insert player. ¿Cuál le mando? Le mando este que está acá, que es el player test, ¿sí? Ok, pero no me voy a quedar con esa duda. Necesito comprobar si esto en verdad se insertó. Recuerden que hay una lógica que ya yo dije acá, que si eran iguales los conteos es porque no insertó nada. Si son diferentes es porque uno es mayor que el otro de estos registros. O sea que ya acá la variable players incrementó en 1 al insertar este jugador, ¿sí? Y entonces lo que tengo que verificar con la palabra o la rutina assert, ¿ok? La buscamos acá, assert punto vamos a decirle is not null, que no es nulo el insert result, ¿ok? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el insert player en su retorno tiene acá un booleano anulable. Si por alguna razón X esto nunca entra y me devuelve un nulo, es porque algo pasó en esta función. Algún factor externo, alguna cosa mal implementada acá adentro, me retorna un nulo. Por lo tanto, esto es importante verificarlo, que el resultado de la inserción no sea nulo, ¿sí? Entonces le estoy dando un poco de congruencia o vamos a darle aterrizaje a lo que es la comprobación.
Entonces también tenemos que comprobar si lo que inserté me devolvió verdadero, o sea que en verdad se devolvió, o sea que en verdad se insertó, perdón. Entonces decimos que is true. Exacto, el insert result.value es el valor. También necesito comprobar. Exacto, necesito comprobar si es nulo. Acá. Si es nulo el. Exacto, el valor que les había dicho de player test.updatedOn. ¿Por qué? Porque no lo estoy actualizando, lo estoy insertando. Y al insertarlo, necesito comprobar, esto para fines de demostración, que el valor updatedOn es nulo, o sea que solamente tiene un valor createdOn. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya yo debería comprobar, pasando por estos filtros, que el resultado de la inserción, primero, no nulo, sea verdadero y que sea nulo el campo updatedOn. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos con con la siguiente comprobación. Es el obtener los registros. Para ello vamos a usar el getAll. ¿Sí? Y vamos a decir que for all players, vamos a traernos primero los registros. Fake service.getAll. Ok, me traigo todos los jugadores y necesito decir assert. Necesito comprobar si no es nulo. Ok, is not null all players. Ok, como primera comprobación. Segundo, necesito comprobar si los registros son pertinentes a player. Para eso necesito decir si is true. Vean la condición. Vean la condición. Si all players is I enumerable. Acá, enumerable de tipo player. Ok. Acá le doy un using collections. Esto lo que hace es comprobar si los jugadores perdón, si los jugadores pertenecen a este tipo de colección de tipo jugador. Si yo colocar aquí otra entidad, por decir, no sé, users, supongamos que tengamos una tabla users y por algún error de código de implementación esto pasa, quiere decir que está malo. ¿Sí? Entonces yo necesito comprobar que más bien esto sea de tipo player para que si sea pertinente su tipo de datos. Si esto, por decir, fuese tipo enumerable de tipo users y pasara y comprobar aquí si es de tipo player, esto me va a dar error. Por lo tanto, la prueba no pasa. Y no pasa, ¿por qué? Porque justamente esa es la lógica, que debe comprobar si es pertinente el tipo de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos comprobar? Necesitamos comprobar si ok, si los jugadores son mayores de un registro, que poseen más de un registro. Entonces lo que hago es un assert.isTrue y vamos a decirle, claro, para eso primero necesito convertirlo en una lista. Var all player list, le digo new list de tipo player y
la lleno con los jugadores. Acá en la comprobación necesito decir al player list punto count es mayor que 0, y con esto compruebo que hay más registros. Ok, hay que registros mayores que 1. Con la otra, obtener el último registro. Para ello hacemos un get y decimos var result es un fake service.get player, y le paso player test.id. ok, esto quiere decir que le estoy pasando el ID que supuestamente se insertó acá. Ok, acá en esta rutina. Me debería devolver el valor. Este getPlayer no es más que el first de esta colección. Bien, entonces verificar que todos los registros sean iguales a los deseados. Perfecto, entonces para esto vamos a hacer esta rutina. R equal, y decimos valor a comprobar es result.id, y el valor que tengo acá arriba, ok, que es el que supuestamente inserté, y digo player test.id. entonces necesitamos comprobar todos los valores, ¿cierto? Aquí lo que simplemente hago es cambiarle username. Acá le pongo username. Acá le pongo full name. Acá le pongo experience. O sea, esto es para comprobar que todos los campos se registraron. ¿Sí? Person ID. Security ID. Security ID. Vamos a decir last access. Acá, ahí voy. Acá last access. Acá. Y exacto, ahora viene el último, que es comprobar que no sea nulo el create on. Hacer punto is not null. Ok, y le decimos result punto created on. Bien, vamos bien, vamos bien. Entonces ahora se inserta, se obtienen todos, se hace un get. Ahora comprobar que se actualizó el registro. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente le hacemos un update dummy. Pues no es más que actualizar test.fullName. Le digo dummy updated date. Le digo player test.username. Le digo dummy dated. Es preparar el objeto para luego actualizarlo. Vamos a darle más experiencia. Vamos a decirle 5000. Ok.
Esta F es por el parámetro, es por perdón, no el parámetro, el tipo de dato float. Esto es una constante directa, pues. Y entonces ahora lo que hago es var result, vamos a decirle update result, el fake service punto update player, y le paso player test. ¿Sí? Entonces, una vez que modifico los valores de este objeto player test, que es este que está acá, entonces luego de haberlo insertado lo voy a actualizar. Exacto. Entonces para eso necesito también comprobar que no sea null, is not null, el update result. Luego is true, el update result.value, perdón. Ok, y entonces para ello verifico que sea verdadero el resultado de la actualización. ¿Qué otra cosa también? Tenemos que comprobar luego que esos datos que yo actualicé en verdad están bien actualizados. Para ello lo único que voy a hacer es acá, sí, vuelvo a llamar acá el método get, ¿sí? Y vamos a decirle aquí get player test. Vamos a decirle result update. No vamos a complicar mucho la vida. Result update, y decimos acá, este lo damos de último, ahorita les explico. Y exacto, result update en sus propiedades o los campos que cambiaron, en verdad se cambiaron y ahora sí son iguales. ¿Sí? Y al final tengo que verificar si is not null result update punto updated on, o sea que si en verdad le colocó un valor a este tipo, a esta propiedad o a ese campo. ¿Sí? Al hacer la actualización tengo que verificar si lo hizo. ¿Sí? Luego necesito eliminar el registro ya como último paso. Como último paso vamos a crear la variable delete result fake service punto delete player test. Ok, simplemente esto va a borrar un registro de la colección. Hago el assert y verifico si no es null, is not null delete result. Luego me aseguro de que sea verdadero el resultado, delete result.value. Ok, esto acá me está fallando por esta mayúscula aquí, listo. Entonces bien, tenemos ya la prueba del proveedor. ¿Cómo la ejecutamos o cómo la corremos? Entonces mire, nada tan sencillo como llegar acá y decirle run test. Le damos run test, cruzamos los dedos y esto está compilando, está ejecutando
y ya me falló. Jeje. Nada es bueno al principio. Entonces, ¿dónde me está fallando? Is null. A ver. No. Esto es una cosa es ejecutarlo y otra cosa es ejecutar la prueba unitaria. Ok. Bien. A ver. Entonces la prueba no pasa porque esto está dando un valor acá. Exacto, al yo asegurarme de que sea nulo. Pero en el código se me olvidó acá declarar de que player.updatedOn sea igual a nulo. Ok. Vámonos acá. Exactamente. Aquí me faltó crear que el tipo de datos sea anulable, el updatedOn. Y entonces acá ya debería funcionar. Al aplicarle null, aunque ni siquiera, aunque borrándolo, igual debería declararlo nulo automáticamente. Vamos a ejecutarla. Y ahí está. Entonces ya pasó la prueba. Sí, era eso. O sea, al no declarar el tipo de tipo anulable, él le da un valor mínimo. Pues aquí se resolvía de varias formas, pero una era esta, colocarle el nulable. ¿Sí? Entonces, bueno, al hacer la inserción, ya, funciona. Si hacemos una corrida de todo esto, vamos a darle debug test. Y bueno, para ir paso a paso no es más que crear breakpoints en cada uno de sus puntos críticos de prueba. Ok. Aquí, acá. ¿Sí? Si lo ejecutamos, debug. Ok. Ajá. Llega acá, inserta. El updatedOn es nulo. Su valor es true. Insertó acá. Si hago acá, hace el barrido, se trae los 21 jugadores más el último que insertó. Acá all players es de tipo enumerable. Acá me traigo la lista, los jugadores más de 21, o perdón, mayor que 0, o sea hay 21. Acá me traigo el resultado, lo paso todo. Aquí no es nulo create on. Todos son semejantes a los que inserté. O sea que el método de insertar está funcionando muy bien. El updated, vamos acá. Si hago update, ya se supone que ya hizo el update. El resultado es verdadero, exactamente. Sus valores son exactos. Updated on ya tiene datos. ¿Ven? Ven cómo ya llega acá hasta este punto. Y updated on acá ya tiene valor. Pero acá en este momento estaba evaluando si era nulo al momento de insertar el valor. De insertar esta entidad, pues este objeto. ¿Sí? Y por último acá borró el registro. Y sí. Ok. Quiere decir que si me voy acá a los jugadores, all players, tiene 20. ¿Sí? O sea que lo eliminó. Y bueno, se ejecutaron todas las pruebas satisfactoriamente. Pasó por todos los filtros de criterios en los cuales prueba la prueba unitaria.
Entonces aquí pasó todo. Lo ejecutó en 2 minutos. Vamos a ver acá. Vamos a quitarle uno acá. Ok, aquí vemos, miren que lo ejecutó en 2 minutos. Esta es la prueba. Podemos acá decir que lo agrupe por clase, lo agrupe por namespace, lo agrupe por duración, lo agrupe por proyecto, ¿sí? Entonces, muy bien explicado acá cuánto se tardó y todo, pero como les expliqué, no tenemos Visual Studio acá no tenemos Visual Studio Enterprise. Ok, no tenemos Visual Studio Enterprise. Entonces vamos a usar el que descargamos en la primeramente, perdón, en el demo, que es el Axo Cover. Ya yo lo descargué, ya lo instalé. Y entonces acá en Visual Studio lo que hago es en Tools, abro Axo Cover. Axo Cover se está cargando acá. Vámonos acá a este pedazo. Vamos a este señor por aquí, no nos moleste. Y entonces vamos a hacerle la cobertura acá en este cover. Él se pone acá a ejecutar toda la prueba, si funciona, si pasa por todo. Ok, ejecutó. Y decimos acá que hay 2 namespace, uno pasó, una clase, no hay nada inconcluso, no hay nada fallido. Y vamos acá a la parte de report. Acá vemos, ¿ve? Vemos todo lo que es la cobertura. Y aquí en el servicio, ¿ve? El servicio ahorita está dando 73%, 73.58%, pero es meramente por, vamos a darle un poquito más de paso acá, pero esto es meramente porque está totalmente implementado el Fake Player Service y no está implementado el Player Service. ¿Sí me explico? O sea que en la verdadera implementación no hay nada, pero acá lo que queremos ver es que pasa del 80% de cobertura de código. Las entidades están al 100%, el programa no tiene nada implementado, pues todavía no le hemos puesto lógica ni nada, ahorita por fines de explicación, pero bueno, sí tiene ya todo, miren, acá tiene hasta el inicializar, el CRUD, o sea, si está trabajando como tal, si está funcionando todo, puedo hasta exportar los resultados. Esto es una maravilla. Acá los settings, el test. Ok, y cómo me doy cuenta si pasó o no por la con la cobertura de código. Pues mire, esta herramienta, aparte de mostrar todas esas estadísticas, también me está mostrando acá, fíjense acá, lo verdecito, por donde va pasando. O sea que sí cumplió con todo esto. Y si me voy al service, vámonos al servicio, al fake player, ven que sí pasó, mira, está pasando por todo, menos este señor de acá, o sea, esta comprobación. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Miren, miren, este es lo único que no está pasando, no está visitado, 0 veces visitado. Acá pasa una sola vez en la prueba, una sola vez. Si está doblemente, me imagino porque ya pasó 2 veces. Visitado una vez. Pues en algún momento tocó esto varias veces también. Es lo que explico, o sea, por dónde pasó toda la implementación. Y bueno, por eso es ese 95%. Si hubiese un código que probase que esto no pasa por aquí, vamos a decir por ejemplo esto.
acá, que sea diferente. Va a pasar por aquí, ¿sí? Vamos a ejecutar la prueba. Me va a dar error la prueba. Ah, no, sí, sí dio error. Sí pasó. A ver. Pasó una vez. No pasó la segunda. Vale, cover. Bueno, en fin, aquí lo que debería darme nulo, pero es por... pues vamos a decir acá... Ok, ya pasó. No. A ver. Si digo... Si digo esto... Vamos a obligarlo, ¿no? Y esto es de tipo player. Vamos a ver. Exacto. No está pasando. No está pasando la prueba. Y por acá pasó en la cobertura. Pero por acá no. O sea que terminó acá. ¿Sí? Entonces ni siquiera está haciendo un delete. ¿Por qué? Porque en la prueba no pasa de aquí para acá abajo. O sea que llega hasta acá. O sea, lo que es cambiar el código para que dé errónea la prueba unitaria. ¿Sí? Esto a fines de explicarles un poco, pues, de por qué pasa y por qué no pasa. Entonces, si yo lo devuelvo a su estado natural y vuelvo a ejecutar la prueba, y le digo cover porque una vez ejecuta la prueba y le hace la cobertura, ¿sí? Ahí debería, exacto, ya devolvió a su estado natural, o sea, donde sí pasa. Y entonces, miren, fíjense esta maravilla. Y bueno, creo que es todo. No pasa por acá porque nada está implementado. El player sí pasa, player también pasa, la entidad en el programa lo ejecuta, pero bueno, lo bueno es que ejecuta todo el código, ¿sí? Bueno, no nos interesa tanto, nos interesa ahorita para ver si funciona o no el servicio, pero este fake, ¿ok? Y bueno, esto mismo lo pueden hacer para todas sus entidades. Luego vamos a hacer otro ejemplo, otro demo, donde vamos a explicar mucho más rutinas. Vamos a explicar cómo se prueban ventanas o SAML, cómo se prueba SAML, cómo se prueba que las vistas sí pasen las pruebas, ¿ok? Esto es ya un poco más interactivo, es un poco más de lo que es darle clic en OK, darle clic en tal parte de la ventana. Entonces también lleva su ciencia, lleva toda su prueba, y eso también lo podemos programar y lo podemos usar, ¿ok? Entonces no me queda más nada que despedirme. Visiten las redes sociales, mis redes sociales, Hugh Fernández, el Twitter, y este video estará en mi blog, hughfernandez.com. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, espero les sea de mucha utilidad y provecho, ¿ok? Hasta una próxima entrega. Gracias.